Muy buenas tardes, amigos y amigas, compañeros, compañeras. Gracias por estar una vez más en mi canal de Twitch. Hoy es para mí un auténtico placer, un auténtico honor que se haya pasado por mi canal Lucy Pascua, una de las mejores jugadoras de baloncesto de nuestro país. Muchísimas gracias por pasarte por mi canal, Lucy. Gracias, muchas gracias a ti por invitarme y bueno, tenía ganas ya de hacer alguna entrevista así un poquito completa y la verdad es que me pareció muy buena idea. Bueno, como siempre, ya sabes que mis entrevistas suelen ser bastante diferentes a lo que suelen ser las entrevistas a los deportistas, porque, bueno, hablar siempre de cifras, de cómo entrenan, bueno, pues yo creo que eso ya quien sigue a los protagonistas lo saben perfectamente. Pero hoy sí que quiero dar una serie de cifras porque creo que la entrevista lo merece y porque creo que la invitada que tengo en mi programa hoy lo merece. Estamos hablando de Lucy Pascua, una de las mejores jugadoras de baloncesto, y no puede todo el mundo presumir de tener estas cifras que yo, la verdad es que cuando empecé a indagar un poco dije, esto es increíble. 3 Juegos Olímpicos, eres la mujer que más rebotes históricos en la Liga de Baloncesto tiene. 7 medallas en campeonatos internacionales absolutas entre campeonatos del mundo y europeos, que es un dato realmente tremendo. Y a mí, por lo que me toca, porque sé lo que es esto, pero estar 18 años en el máximo nivel, esto es tremendo. Como siempre, me gusta empezar la entrevista por el principio, porque para llegar a estas cifras hay un inicio, y a mí me gustaría, como suelo empezar siempre las entrevistas, que me cuentes un poco los inicios de Lucy Pascua, cómo empieza a jugar al baloncesto, porque tú naces en Barcelona, en Ripollet. Quiero que me cuentes un poco cómo es esto, cómo empieza Lucy Pascua a formarse como jugadora. Bueno, pues aunque parezca un cliché o algo así un poco lógico, yo desde muy pequeña era muy alta. O sea, o sea, sacaba a todo el mundo dos cabezas. De hecho, siempre cuestionaban que yo, siempre era, incluso de pequeña, cuestionaban que yo era de la edad que era, incluso en el colegio. Y bueno, en mi colegio había dos opciones, como siempre, creo que ha habido siempre esa guerra del fútbol y baloncesto, y había dos opciones para hacer deporte extraescolar. Y la profesora de educación física, ahora antes gimnasia, me comentó jolín, que me apuntase a hacer algún deporte, que baloncesto, que bueno, ella quería que es atletismo. Eh, pero bueno, yo lo del deporte individual incluso de pequeña no lo acababa de ver mucho, ¿no? Y entonces, bueno, con 8 años empecé en mi colegio, yo iba al colegio público Francesc Escursell, aquí muy cerca de mi casa en Ripollet, y bueno, y empecé a jugar baloncesto en un equipo mixto con los niños y las niñas de mi clase, y bueno, y la verdad es que poco a poco me fue enganchando y ya, no sé, a los 5 o 6 meses me lo quise tomar un poquito más en serio. Había una plaza en un colegio que se llama San Gabriel, aquí de Ripollet, y bueno, ya me cambié el equipo. Bueno, claro, en el colegio público jugamos aquí a nivel de Ripollet, por los colegios de aquí y tal, y bueno, pues al final, entonces pues ya en San Gabriel pues era un equipo federado y juegas a nivel de Barcelona y se juegan campeonatos campeonatos de aquí de la provincia, campeonatos de Cataluña y tal. Yo que, por ejemplo, mi primer deporte fue el baloncesto, y a mí me pasa un poco al contrario que a ti. Sí, Yo me crié en un colegio donde el baloncesto era el deporte rey. ¿Esto sigue existiendo, Lucy? ¿Crees que sigue siendo el deporte rey el baloncesto en muchos colegios de España? ¿O crees que esto ha cambiado, evolucionado y nos hemos centrado demasiado en el fútbol? bueno, hay un poco de todo. Yo creo que hay colegios en los que, por ejemplo, yo he estado en León y hay colegios en los que el deporte rey es el balonmano. Yo estuve 4 años jugando en León y el colegio es el que es el balonmano. Aquí, por ejemplo, sí que el baloncesto es un deporte, yo creo que cada vez o sea, cada vez el fútbol se estila más para niñas también, pero creo que el baloncesto sigue siendo un deporte que tiene muchísimas licencias y que tiene muchísimas licencias de mujeres, bueno, de niñas en este caso, ¿no? Pero bueno, ya depende de cada zona. Aquí también, por ejemplo, en Cataluña se llama mucho el hockey sobre patines. Sí, en Barcelona sobre todo, sí. Bueno, sí. Y entonces, pues en cada sitio un poco. Pero bueno, yo creo que obviamente el deporte rey aún es el fútbol. Y creo que lo seguirá siendo por mucho tiempo. Pero bueno, es importante además jolín, que los niños tengan un amplio abanico de deportes y que se amolden al que les guste, ¿no? Y con el que se diviertan, ¿no? Porque hay gente pues que el fútbol no le gusta. No sé, yo por ejemplo a mí nunca me ha llamado, siempre he sido torpísima jugándolo y nunca me han llamado, ¿no? Pero vamos, ya yo le doy patadas al suelo directamente, ¿no? Pero bueno, pero la verdad es que, bueno, lo intenté y tal, y al final, pues
Tampoco es que hiciese mucha variedad, pero bueno, me quedé con el baloncesto y como ya todo fue robado, pues ahí, aquí sigo. Bueno, le pegabas golpes al suelo, pero metes unas canastas, que no veas. ¿Cómo es el tema del... ¿qué recuerdos tienes del baloncesto cuando eras pequeña? Porque yo me acuerdo... Yo tengo, el otro día, por ejemplo, saqué una foto de cuando era pequeño y salía con el equipo de baloncesto de mi colegio y de repente me vino un montón de recuerdos pues, de esos gimnasios antiguos, ¿no? ¿Y qué recuerdo tienes tú del baloncesto cuando eras pequeña? Recuerdo, pues la verdad es que, bueno, a ver, yo me recuerdo en el patio mira, mi primer recuerdo de mi primer partido que jugué federada fue un partido que salí, yo no tenía pantalones cortos para jugar y entonces llevaba unos pantalones largos y bueno, me acuerdo que salí corriendo y todos mi equipo, pero quítate los pantalones y yo, claro, yo no llevaba pantalones cortos y entonces yo estaba atorada porque tenía que salir a jugar, pero era mi primerito día y entonces estaba tan nerviosa que puede... No, y al final funcionó, claro, mi madre decía que me iba pantalones. Bueno, en fin, total, que salí, tuve que tirar un tiro libre y, y claro, yo pisaba la línea, pero porque yo no lo sabía, yo llevaba no sé cuánto tiempo entrando en el colegio, pero era un colegio, yo qué sé, no, era cosas, y todo el mundo me decía, la línea, y yo, ¿qué pasa con la línea? Que no se pisa la línea. Y tengo estos recuerdos así un poco, no tontos, pero coño, pero mi primer partido de yo estaba tirando mi tiro libre pisando la línea y la línea no se podía pisar porque entonces no te marchaba la canasta, ¿no? Y bueno, la verdad es que tengo estos recuerdos también con mis amigos en el patio, bueno, amigos que además siguen siendo amigos con el patio del colegio, ¿no? Que me decían, yo cojo el balón y tú corres y yo te la paso y claro, me la pasaba arriba, pero claro, tenía 5 niños colgados de los brazos cada vez, ¿no? Pues porque yo qué sé, pues con 10 años podía medir 1,75 m, 1,80 m fácil, ¿no? Entonces, claro, pues era una cosa muy, muy bestia, ¿no? Bueno, esos recuerdos sí que son bien, la verdad es que me hacen gracia. Ahora el otro día me encuentro con ese, siempre que vengo a casa hago una batida de limpio, recojo, no me cambio, porque me aburro, entonces me pongo a ordenar, pues soy así. Y me encuentro fotitos y cosas y la verdad que me hace muchísima ilusión. Yo me acuerdo del primer partido, que creo que fue de los pocos que jugué, que no metí ni una sola canasta. Ni siquiera una entrada era capaz de meterla y decía, pero qué frustración tengo. Oye, Bueno, ¿qué? yo tengo una de estas de la que has dicho de las canastas. Mi padre me empezó dando 5 pesetas por canasta, porque yo era muy mala, que las cruzaba, bueno, como ahora, pero un poco más pequeña de edad. Y, y las cruzaba. Pero claro, cuando me empecé a meter, no, primero me daba 25 pesetas, pero cuando ya empecé a tener un poquitín de puntería y empecé a meter, me daba 5 pesetas. O sea, me cambió mi padre, me cambió el Vio el estado y negocio, dijo, aquí voy a perderlo todo. ya el hombre cuando vio que se iba a arruinar, ¿sabes? Y la paga me la daba en forma de eso, ¿no? Me decía primero 25, claro, igual metía, pues yo qué sé, 4 canastas, y me daba mis 20 duros para chucherías, ¿sabes? No, Para 20 fin de duros. semana. Y claro, pero ya de repente, ya cuando vio que se iba a arruinar, me daba así, venga, 25. Y eso. Sí, sí. Oye, Lucy, ¿cómo ves el baloncesto de barrio hoy por hoy? ¿Cómo notas una gran diferencia? Porque normalmente suelo preguntarles a todos los deportistas que pasan por mi canal, incido mucho en el deporte de barrio, porque a mí me parece que es una cosa que muchas veces nos dejamos de lado. Siempre hablamos de, sobre todo en deportes individuales, ¿no? A lo mejor en deportes colectivos. Y ahora hablaremos de esto porque vamos a entrar luego en lo que es el proyecto Siglo XXI, que a mí me parece que es un proyecto muy importante, que para ti por lo menos lo fue. Pero los deportes individuales siempre hablamos de los deportistas cuando logran sus grandes éxitos por los entrenadores actuales, pero siempre nos dejamos de lado un poco al quien te descubrió, ¿no? Esa persona que de manera altruista pues hace un trabajo en los barrios, en las zonas en los pueblos, en donde a lo mejor no hay unas grandes ayudas, pero que hacen un trabajo fundamental sobre todo para la formación de los chavales y para el descubrimiento de los chavales. ¿Cómo ves el baloncesto hoy por hoy con respecto a hace 20 años? Bueno, yo creo que sobre todo lo que hay ahora es muchísimos medios y muchísimas opciones para todos, ¿no? Opciones de muchos deportes, de muchas, bueno, llamémosles extraescolares, como quieras llamarles, ¿no? Y bueno, y al final todos conocemos a la típica persona que lleva trabajando toda la vida con esos niños, que un papel tan importante Claro. como el de una persona que coge a esos niños y que los engancha al baloncesto, ¿no? O al baloncesto o a cualquier deporte, ¿no? Porque yo creo que eso es esencial. Lo que no puede encontrarse un niño que acaba de empezar es un entrenador que le grite, que le agobie, sino personas que hagan un trabajo
un trabajo emocional y un trabajo bueno, de que el niño quiera más, ¿no? Y bueno, y creo que hay muchísimos más medios, lo que pasa que bueno, que sí que es cierto que no solo son los medios, sino las personas que actúan, ¿no? Y bueno, y creo que existen muchísimas personas y cada vez más medios, más gente le gusta, más gente, es más fácil encontrar a gente y tal. Lo que pasa es que, bueno, gente que trabaje bien desde pequeños para que los niños puedan vivir el baloncesto. Bueno, hablo de baloncesto todo el tiempo, pero quiero hablar de deporte, ¿vale? Pero bueno, yo lo tengo aquí en la cabeza Como el siempre, ¿no? Yo hago lo mismo con el atletismo. Sí, sí, y que bueno, que la gente haga ese trabajo inicial, ¿no? Porque obviamente tú a esos niños, o sea, los vas a marcar de por vida, ¿no? Y la experiencia que tengan de pequeños va a ser una experiencia de por vida y va a marcar un signo en ellos, ¿no? Claro. Una decisión. Hay una cosa que muchas veces hablo, que a mí me parece muy preocupante, porque siempre nos quedamos en las grandes provincias, en las grandes ciudades, y nos olvidamos muchas veces de las zonas más pequeñas, de las zonas más rurales, ¿no? El otro día hablando con Saúl Martínez, que es un ochocentista, me decía precisamente que, joder, él nació en Burgo de Osma y que él, joder, pues no tenía instalaciones deportivas, llegó un momento en que él entrenaba en los parques. Y yo el otro día hablaba precisamente sobre uno de los problemas que tenemos en España, que es que hay zonas en España donde no hay siquiera un centro social, donde puedan, no sé, tener actividades culturales, bibliotecas, incluso instalaciones deportivas, y sin embargo sí que hay casas de apuestas. ¿Qué crees que en dónde se podría trabajar para revertir esta situación que a mí personalmente me parece muy preocupante? Bueno, entiendo que hablaremos que hablamos de la España, lo que se dice la España vaciada, se está diciendo ahora, Correcto, sí, sí. o zonas rurales, ¿no? Bueno, yo sí que es cierto que soy de un pueblo, pero soy de un pueblo a 10 kilómetros de Barcelona. Entonces, Claro. el sistema, cuando yo era pequeña, el sistema de detección, que a ver, que detectar a una chica de 10 años de 1,80 m, tampoco te digo que sea muy difícil, ¿no? No. Pues el sistema de detección, al final, quiero decir, lo tienes fácil, es decir, te mueves en otros pueblos de aquí y tal, y que más que menos siempre conoces. Pero bueno, sí que es cierto que hay mucha gente que no tiene esa infraestructura y desde pequeños pues tienes que estar yendo a otros pueblos más grandes a entrenar, ya implicas mucho a tus padres, todos. Bueno, yo en el momento que quise avanzar un poquito me tuve que ir a Sabadell, pues ya tenía que implicar a mi padre que me llevaba cada día a entrenar, me traía partidos, el infantil, el cadete, el junior, todos así, ¿no? Todos los equipos y todos los partidos, ¿no? Y bueno, no sé realmente supongo que, claro, obviamente esto depende de cada ayuntamiento, entonces la inversión en infraestructuras muchas veces es muy grande para ayuntamientos muy pequeños, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que sería ideal intentar darle un impulso al deporte o a estas personas o a estos... no sé si hablamos de niños ya o de Niños, sí. adultos. A mí la sensación que me da es que los ayuntamientos, que tú creo que le has dado una clave, es que son a veces demasiado cortoplacistas. Es decir, los políticos muchas veces hacen un proyecto y hacen una inversión y lo quieren todo ya, ¿no? Como un cortoplacista. Yo creo que con respecto al deporte se refiere, o incluso a cultura, hay que tener una visión quizás más a medio o a largo plazo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que falta a lo mejor quizás un poco en la mentalidad de los políticos. Ya. A ver, igual parece una perogrullada, pero el dinero es la clave en todo. ¿Sabes? Sí, En sí. muchas de estas cosas el dinero es la clave. Total, Parece que total. sea algo como muy superficial, Total. pero es cierto que el dinero y los medios, pues bueno, igual un ayuntamiento pequeño, si tiene ciertos medios, lo que no va a hacer es crear una estructura, o sea, un centro deportivo o, bueno, yo creo que también es necesario para impulsar dentro del pueblo. También hablamos de lugares que tienen tan poquita población que igual pues tampoco pueden tener tampoco pueden soportar económicamente la construcción de nada, ¿no? Pero bueno, creo que sería si me preguntas la clave, yo creo que la clave es un La presupuesto pasta. y bueno, y llevar, sí, y respecto a lo que dices, pues sí que es cierto que si hay algo que no da resultados a corto plazo, sino a largo, es la cultura. Entonces incluimos la cultura, el deporte, la educación, da resultados a largo plazo, a veces no interesan. A veces lo que vivimos en un mundo de
rapidez, de todo tiene que estar ya, todo tiene que ser en un clic. Y bueno, muchas veces pues pecamos de ir demasiado rápido cuando esto necesita mucho tiempo y mucha inversión de tiempo y inversión de dinero. Claro. Luego hablaremos de deporte femenino, que es una cosa que hay que hablar necesariamente, pero sí. Totalmente. Pero sí que me gustaría hablar de tu crecimiento y del proyecto Siglo XXI, de lo que conlleva para ti este proyecto, lo que ha sido para ti el proyecto Siglo XXI. Fue un proyecto que se creó, que gracias a él ha habido muchas jugadoras que han llegado a jugar en grandes equipos, pues Ingrid Pons, Belén Arroyo, Sara Gallego, tú misma. ¿Qué significa para ti el proyecto Siglo XXI y qué importancia le has dado siempre en tu vida? Bueno, para mí siglo XXI, pues obviamente el darme cuenta que quería dedicarme a esto, ¿no? Para mí en siglo XXI hay, y viéndolo como muy a posteriori, o sea, ya pensando, para mí es un punto de inflexión en el sentido de que, por ejemplo, yo cuando llego al siglo XXI me lesiono la rodilla. Me lesionó con una tendinitis muy fuerte, o sea, crónica, básicamente, ¿no? Y entonces, pues bueno, dado mi tamaño y mi complexión, pues al final, con tantísimo entrenamiento, tan joven, pues bueno, yo tengo dos lecturas. Una, el darme cuenta que quería dedicarme a jugar a baloncesto, otra, el darme cuenta lo que cueste, lo que duele, ¿sabes? Muchas veces el deporte y dedicarte al deporte, ¿no? Y ahora lo analizo y pienso, lo podría haber dejado perfectamente porque, bueno, pues porque sufrí mucho, tuve 2 operaciones seguidas, estuve muchísimo tiempo mal, me arrastré años después esa lesión, nunca acabé de estar bien, nunca, ahora sí, ya hace mucho tiempo que sí, pero no acabo de estar bien de esa rodilla nunca y bueno, a mí eso me conllevó muchísimo sufrimiento, ¿no? Y bueno, pero también pues me di cuenta bueno, que era lo que me gustaba hacer y que era lo que quería hacer y además un programa que es muy interesante, sobre todo para lo que dices tú, porque al final te están becando. Y bueno, o sea, ahí te están becando para ir, te están becando en estudios, que eso también, pues por ejemplo, en mi casa vino muy bien, ¿no? De becando de una residencia, te están pagando los estudios, manutención y bueno. Un Luego, pues, rollo muy parecido al de Estados Unidos. Sí, exacto. Sí, siempre digo que yo lo viví en el instituto, porque allí si suspendías, pues venía Ramón Jordana, que era el entrenador, y te ponía ahí en el aula y te ponía a estudiar hasta que, vamos, lo aprobabas. Y yo no he sido una persona que nunca ha tenido problemas con los estudios, siempre hasta el cuarto de la ESO, bueno, hasta el primer bachillerato no tuve que estudiar, y en bachillerato pues ya me dieron bien, ¿no? Pero es un poco rollo, vives lo que yo luego, cuando intenté empezar la universidad, digo intenté empezar porque lo intenté un par de veces en un par de carreras y me resultó imposible. Y claro, echas un poco de menos este rollo de decir, ¿sabes? El rollo de esta ayuda, de que alguien, ¿sabes? Me guíe un poco o que alguien me ayude, no sé, a cambiar una fecha de examen, a cambiar una práctica, a cambiar algo, porque es totalmente, o sea, no te digo que sea totalmente incompatible, pero si tú entrenas mañana y tarde, juegas Europa y juegas el fin de semana, está muy complicado hacerlo, ¿no? Sí, total. Siempre tienes que tirar hacia un lado o hacia otro, ¿no? Bueno, conozco a gente que yo porque empecé a estudiar psicología a los 32 y la he acabado justo ahora, pero bueno, también conozco a gente que ha estado 20 años haciendo una carrera y la ha acabado y bien, ¿sabes? Y ya está, y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada. Acabas con niños de 22 años y 40, pero no pasa nada, ¿sabes? Y bueno, y la verdad es que es un proyecto muy interesante, muy duro, también te lo digo, sí. porque nosotros levantamos cada día a las 6:30 de la mañana a entrenar, sin desayunar, te ibas a entrenar, te ibas a clase, a entrenar, a clase, así durante todas las semanas, durante 4 años, es duro, es un poco también selección natural, que digo yo, y bueno, sí. Me estaba acordando yo ahora me estaba acordando de lo que me estás contando, me estaba acordando yo me acuerdo que no hace tanto, porque yo dejé de ir a entrenar al centro de alto rendimiento en Madrid hace 1 año y medio, o sea que es que yo hace nada estaba allí todavía entrenando, pero yo me acuerdo de las niñas de gimnasia rítmica.
o sea, era estudiar allí, ir a entrenar y volver a estudiar, que daba igual la hora que yo fuera al abajo, que es donde estaba el gimnasio para los atletas, que tenía que pasar por las escaleras y les veía entrenar, y daba igual la hora a la que fuera, que siempre estaban allí. Yo decía, madre Sí, mía. esto me pasaba a mí con las de sincro en el siglo XXI y en la Blume de Barcelona, que llegas a la hora que llegas, tú estaban nadando en la Sí, piscina o sí, estaban en el gimnasio haciendo flexibilidad, o bueno, esa era una cosa, bueno, y bueno, y la verdad es que obviamente son deportes, yo siempre lo pienso, ¿no? Que son deportes tan sacrificados y que a veces tienen tan poca repercusión y tan sí, poca atención es que verdad, a mí, bueno, es verdad. sí, así que... Oye, y luego llegan los 18 años y llega el debut con la selección española. ¿Cómo es esto? Porque yo siempre digo que a muchos deportistas hay un momento que les marca, ¿no? Y algunos dicen, pues el día que yo gané una medalla, contar, o el día que... Y yo siempre digo, ostras, pues a lo mejor el día que más especial puede ser para una persona puede ser la primera vez que representa a su selección en un campeonato internacional. ¿Cómo es para ti este hecho? A ver, sí que es cierto que yo mi primer partido creo que con la selección creo que fue en Huesca, pero parece ser que pone... O sea, mi primer partido es curioso porque me acuerdo, o sea, no me acuerdo del primer partido nítidamente, pero me acuerdo perfectamente del día en que me dijeron que no contaban conmigo, o sea, el día que me echaron, básicamente. O sea, es curiosa la memoria, ¿sabes? ¿Cómo de curiosa es? Que se supone que tenía que tener un recuerdo súper mega bonito de decir, mm, el primer partido y me acuerdo del día que me echaron. Es como que, joder, supone que sí que borramos lo malo, pero bueno, yo en mi caso no, en mi caso todo se queda todo ahí. Bueno, jugué contra Lituania, yo iba cagada muchísimo, cagada ahí con la rodilla. Recuerdo además porque joder, la rodilla al final me fue acompañando durante muchos años muy mal, ¿no? Y bueno, y entrenábamos muchísimas horas y bueno, iba muy cagada porque bueno, pues iba a jugar con Betis Cebrián, con Marina Ferragut, o sea, con gente que había estado viendo hasta hace muy poquito como mis, ¿sabes? Mis ídolos. Pero bueno, la verdad es que fue muy fácil, fue muy fácil la adaptación. Y bueno, sí que es cierto que el primer año me cortaron y fui a los Juegos del Mediterráneo con la selección B cuando tenía 18. Eh, y bueno, pero ya luego a partir de 2002 ya fue continuo hasta 2013 y luego 2013 no fui y hasta 2017 ya fueron 15 años. Que eso hablaremos más tarde. Yo digo, la mujer de los récords, porque durante toda esta etapa, claro, cuando uno tiene una vida deportiva tan larga, pues algún récord cae. Eh, sí. Pero hay una cosa que me llama la atención y es el tema de la selección de baloncesto femenina, ¿no? Porque el otro día estaba leyendo la noticia de que la Liga Profesional de Fútbol Femenino se hace profesional, ¿no? Y entonces decía el periodista, va a ser la cuarta liga que se va a hacer profesional, después de la liga de fútbol masculina, de la segunda liga, o sea, de la segunda división masculina, y después de la liga de fútbol, o sea, perdón, de la liga de baloncesto masculina. Y entonces ya la de baloncesto masculina, y digo yo, bueno, ¿y qué pasa con la de baloncesto femenina? Que es como que, o sea, ¿qué visión tienes tú de esto? Pues pregunta para la presidenta, ¿no? Pues bueno, nosotros se habló, cuando se hizo el convenio colectivo de fútbol o se propuso, se dijo que era el primer convenio colectivo femenino. Nosotros en baloncesto tuvimos convenio colectivo en 2008. Lo que pasa es que la asociación de clubes entonces, que era la que en teoría era la patronal y tenía que firmar para continuar el convenio, pues se desapareció y se deshizo, con lo cual pues ya no hubo más convenio. No solo es la profesionalización, es tener un convenio colectivo que regule nuestra actividad laboral como Claro. jugadoras de baloncesto. Y bueno, luego ya la profesionalización obviamente pues ya se implican muchísimas más partes, ahí tiene que estar, bueno, no sé, o sea, quiero decir, yo esto en la teoría me la sé, lo que pasa es que muchas veces no me sé explicar, vosotros tenéis una abogada que es una crack, una mega crack, y siempre que le preguntas se le explica todo súper claramente, pero bueno, la aproximación ya implica, pues obviamente, otros términos legales, ¿no? Pues por ejemplo, no sé, en el caso de la Liga y de la ACB son ligas privadas, ¿no? Con clubes que son sociedades anónimas deportivas y bueno, con todo muy regularizado. Pero bueno, es lo que te digo.
nosotros lo que básicamente perseguimos y nos gustaría firmar mucho antes que la profesionalización sería el convenio colectivo, ¿no? Pues por tema, ¿cómo se dice? Posibles accidentes, maternidad, etc., con ciertas condiciones que nos conciernen solo en este caso a las deportistas, ¿no? A las jugadoras de baloncesto. Entonces, pues bueno, a mí me parece increíble que en pleno año 2021 la Liga de Baloncesto Femenina no sea profesional. O sea, es decir, me parece increíble que todavía tengamos que sentarnos con ciertos señores para hablar sobre temas, pues eso, ¿no? De la maternidad de las mujeres, sí. Temas que son tan elementales y que siguen estando ahí fuera de... Bueno, o sea, hasta hace relativamente poco, 15 años, existían cláusulas antiembarazo en algunos contratos, ¿no? Que son completamente anticonstitucionales hoy y entonces. Pero bueno, yo sí que es cierto que con el tema fútbol ha habido algo, yo creo que hay la gran diferencia entre las jugadoras de fútbol y nosotras, ¿no? Que nosotras, en la gran mayoría de equipos, bueno, ahora mismo yo creo que en todos, en Liga Femenina 1 por lo menos, prácticamente todo el mundo está dado de alta de seguridad social, se cotiza, bueno, hay unos avales que si no te pagan pues puedes acudir a ellos. Entonces, a ver, yo esto lo digo, es que me voy a ir por las ramas, pero bueno, yo esto lo digo también como jugadora. Yo me metí en la asociación de jugadoras porque yo he tenido muchísimas malas experiencias, bueno, he trabajado media vida gratis, muchas malas experiencias con equipos, por tema de impagos. Entonces, ¿te acuerdas de estas cosas cuando no te pagan? Claro. Entonces, como al final cuando todo te va un poquito sobrerodado, ¿no? Porque unas jugadoras previamente han conseguido los derechos de estás baja de alta la seguridad social, cobras, tienes un servicio médico medio aceptable y tal, tú puedes hacer tu trabajo tranquila, pues no tienes que luchar. ¿Sabes lo que te digo? Entonces yo creo que las de fútbol, como vienen de muchísimo más abajo que nosotras, ahora mismo que han estado dando el callo, pues y ahora mismo tal y como están las cosas, han conseguido esto muchísimo más rápido, con peores condiciones que nosotros durante muchísimo tiempo, ¿no? Probablemente porque el fútbol también porque el fútbol, o sea, mediáticamente, yo creo que ha habido por parte de mucha gente como que había que meter el fútbol femenino como algo profesional, que está muy bien, pero, hombre, hay deportes como el baloncesto, joder, que habéis sido subcampeonas olímpicas, que habéis estado ahí siempre, y que la liga, pues que, en fin, yo creo que el dato que tú has dado, que para mí es importantísimo, es la falta de sindicación de los jugadores o de los deportistas en España. O sea, parece que está muy mal visto. En el atletismo podríamos hablar de lo que he entendido, porque ha habido atletas que han competido con algunos clubes que cuando han terminado la temporada no les ha pagado. Y luego decían, joder, es que ¿a quién reclamo? Ay, amigo, es que no hay un sindicato de atletas. Y yo creo que un poco por ahí van los tiros. Sí, a ver, los sindicatos por lo general están mal vistos, en general. Sí. Sindicatos deportivos, pues yo no sé si hay personas en general que no están muy acostumbradas a que venga una jugadora a decirte, creo que aquí, o sea, creo que te estás equivocando o creo que podríamos hacer esto mejor. Las jugadoras pensamos que, ¿no? Entonces muchas veces parece que, bueno, yo esto lo hablo sobre todo mucho con mis compañeros de la plataforma de deportistas, ¿no? Que estamos muchísimas asociaciones y como que parece que siempre estemos molestando, ¿no? Sí, parece que siempre os estáis quejando. Pero es que muchas veces se nos deja como en la última fila de la última fila y nadie se acuerda que lo que representamos son a los jugadores. Claro. Y que los jugadores son los protagonistas de la historia. Totalmente de acuerdo. Y claro, entonces aquí pues hay esto, ¿no? Es decir, no es sensación, porque muchas veces es como... Y bueno, y luego la sensación que yo creo que impera mucho en general es un poco el estar contigo o contra ti. Cuando la historia no va de estar contigo o contra ti, la historia va de vamos a intentar construir esto juntos para mejorar las condiciones de todos, que obviamente sabemos que las jugadoras sin clubes no somos nadie, que los clubes sin federación, que federación sin clubes, que clubes sin jugadoras, sin árbitros, sin no sé qué,
que todos somos un conjunto, Totalmente. pero nadie está en contra de nadie, todos trabajamos a favor de todos. Esto es como los trabajadores con los empresarios, no podemos ir sin las empresas. Que tengo un perro ladrador aquí, un segundito. Venga, fuera. El mío está durmiendo. Estaba durmiendo hasta que ha escuchado el timbre, o sea que... Ahí ya está. Bueno, lo que te decía, ¿no? Y bueno, que todos trabajamos por el bien común, y sí que es cierto que, bueno, en algunas ocasiones, pues, no es que no te tomen en serio, pero bueno, parece ser como, bueno, sí. Vale. Y a veces pues hay que dar algún golpe sobre la mesa. Aunque a mí no es que me guste mucho el enfrentamiento, estoy muy cómoda en él, pero bueno, pero a veces hay que pelearlo. Sí, yo en general soy bastante peleona, ¿no? Es decir, que tengo mucha conciencia de la necesidad de luchar por las cosas, ¿no? Y aunque yo siempre con el baloncesto digo que me ha venido todo muy rodado y que he tenido muchísima suerte, pues porque obviamente pues una mujer que mide 2 metros no es una cosa muy usual, ¿no? Y siempre lo achaco a eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre he tenido que pelear y luchar mucho por todo, y creo que las cosas se pueden conseguir así con el diálogo, pero de vez en cuando pues también hay que luchar, ¿no? Peleona, desde luego, porque son 18 años en la élite. Yo escribí hace tiempo un artículo sobre un atleta cuando es muy longevo, ¿no? Yo me retiré en el 2000, básicamente me retiré en el 2016, aunque luego seguí entrenando, pero yo siempre digo que mi corte estuvo en el 2016 porque es cuando noté que ya mis piernas a los 38 ya no daban para más. Y siempre decía que para llegar, todos mis amigos, todos compañeros, siempre se retiraban a los 33, 32, atletas incluso mucho más de mejor calidad que yo, de nivel internacional, pues a los 30, 32, 33 terminan colgando las zapatillas. Y yo siempre he dicho que cuando un atleta continúa pues casi hasta rondando los 40, que hemos visto muchos casos en muchos deportes, es porque se juntan varias cosas. Lo primero es por tener mucha disciplina, son muy disciplinados, pero hay una cosa que para mí es fundamental, que es la pasión. ¿Qué es para ti, Lucy, o qué supone para ti el haber estado tantos años en la élite? Yo siempre digo que soy muy pesada. Así en general para todo, ¿no? O sea, es decir, lo que has dicho, que has comentado tú antes de los récords, ¿no? Los récords son por pesada, ¿sabes? Es como, aquí estoy, ¿a quién vais a echar? ¿Sabes? Es decir, entonces, bueno, para mí, pues, ¿qué supone en rollo positivo o en rollo negativo? Porque estoy un poco hater hoy, ¿eh? Las dos, que supone a nivel positivo, porque me parece que se pueden sacar las dos cosas, ¿no? Yo creo que a nivel personal mío, luego ya ahora me cuentas tú, pero yo, por ejemplo, saco positivo que, hostias, pues he estado 18 años entrando ahí, dejándome los cuernos en un sitio, y he hecho muchos amigos, he conocido muchos sitios, muchas experiencias, me ha formado como persona. Negativo, oye, me ha quitado mucho tiempo de lo mío y me ha quitado muchas cosas. Bueno, al final yo creo que también cuando llegas, bueno, yo tengo 38 años, llevo desde los 18, o sea, 20. 20 años y miras atrás un poco, a mí me da un poco de vértigo, porque primero me ha pasado el tiempo muy rápido. A mí también, pues, sí. Bueno, o sea, he tenido mil experiencias, he conocido un montón de sitios, he conocido gente que merece la pena, muchísimo, a la que sigo viendo, voy de tour por España siempre ahora voy los últimos viajes que he hecho desde Málaga a Barcelona, he ido parando cada 200 kilómetros en un pueblo a ver a alguien, o sea, es una cosa como muy, muy loca, a veces te pienso, digo, sobre todo... Ostras, pero eso mola, ¿eh? O sea, eso mola, porque eso... Sí. O sea, eso mola mucho. Yo hago lo mismo, ¿eh? Yo me paro... Yo cuando voy a viajar y voy en coche, que no que viaje mucho en coche porque odio el coche, pero cuando viajo, digo, a ver qué hay aquí, a ver quién estaba aquí. Pues aquí estaba Juan Antonio, pues me paro. Sí. Yo, mira, si la gente me iba mucho, pero yo soy muy así, muy de que voy. Que me presento en tu puerta, ¿no? Pero, bueno, y que las cosas, pues eso es lo que te digo, el tema positivo, pues las experiencias, la gente, el poder haber estado en diferentes ciudades, el viajar, no sé, todo esto que yo creo que es un poco más la cara visible y la cara amable del deporte, y que todo el mundo dice, ¡oh, qué envidia! Has estado en bueno. He estado en todos los pabellones, en los pabellones de toda España, y luego parte de Europa y luego parte del extranjero, pero muchas veces solo has visto el parque del pabellón y los balones, ¿no?
Claro. Y bueno, y lo negativo, pues obviamente las lesiones, he tenido muchos problemas en clubes con tema de impagos, que lo pasas fatal, porque obviamente tú no entiendes por qué tú estás haciendo tu trabajo, sigues yendo a hacer tu trabajo y no te pagan, entonces, y luego encima parece ser como que si te quejas, ya está acá la sindicalista, no sé El qué, ya está reivindicativo, sí. acusándote, Acojonante que eso. sí, nosotros de hecho hubo un club, no voy a decir el nombre, desaparecido, extinto ya el club, el que nos llegamos a ir a magistratura a convocar una huelga y le llegó el Burofax al club y convocamos una huelga de trabajadores Eso pasó de en el verdad atletismo todos también. sus punto por punto, o sea, lo que pasa es que bueno, luego intercedieron y dijeron que bueno, que al final también te hacen sentir un poco mal porque nos dijeron es que sería la primera huelga que se llevaría a cabo y vamos, los niños solo saben la tele porque no son malas. Bueno. Y al final pues dimos nuestro brazo a torcer, que también te digo que no cobramos. Así como cuando intercedieron dijeron que sí, que tal, no cobramos. Al final, no vimos el dinero. ni un duro. Entonces, no, nada. Entonces, pues bueno, eso es negativo, pues, lo que te he dicho, las lesiones y bueno, y luego una cosita que también es cierto que cuando te vas siendo más mayor, pues va pasando mucho más, que bueno, obviamente pues llega un momento en que a la gente le estás dejando de interesar y eso hay que hay que decirlo, no les dejas de interesar y como les dejas de interesar, pues las maneras no son las más adecuadas para las cosas, ¿no? Pero obviamente lo del tema del interés pasa en todos sitios, cuando dejas de interesar a la gente y no les das ningún provecho, pues te dan la patada, no pasa nada, todos tenemos que asumirlo, pero bueno, somos personas y tenemos que tratarnos como personas y creo que es algo muy, muy importante. Hablando que, bueno, ya te he dicho lo negativo, te he dicho que soy un poco hater, pero bueno, pero yo soy así. Hablando de experiencias, Lucy, 3 Juegos Olímpicos, que no todo el mundo puede decir que ha estado en 3 Juegos Olímpicos. El otro día, por ejemplo, estaba entrevistando en mi programa a Álvaro Martín, que es el campeón de Europa de los 20 kilómetros marchas, y le decía, hostias, tío, vas a ir a tus terceros Juegos Olímpicos. Oye, que no todo el mundo puede decir que hay unos Juegos, pero que haya 3 es una pasada. ¿Qué me cuentas de tu primera experiencia olímpica? ¿Qué me cuentas de tu segunda experiencia olímpica? ¿Y qué me cuentas de la medalla, que es cuando llega? Porque yo creo que cuando uno va a unos juegos, hostia, mola mucho, porque mola mucho, yo no he ido nunca, pero joder, me lo imagino, tiene que ser la bomba. Yo creo que cualquier deportista sueña con ir a unos Juegos Olímpicos, pero hostias, subirte a un podio y tal, eso marca mucho a un deportista. Cuéntame un poco tu experiencia olímpica. Pues la verdad es que yo ahora es como, o sea, tengo la sensación, excepto por lo de Río, que de repente cojo la medalla cada vez que vengo a casa, la miro y la guardo ahí súper bien guardada y tal, que es real, lo pienso y pienso, joder, es como un sueño, ¿no? Porque la gente dice, jo, 3 juegos y tal. O sea, bueno, en Atenas es cierto que tenía 20 años, me pilló muy joven, era un poquito diferente porque era un equipo como de gente más mayor, había bastante gente como muy a punto de retirarse, otras que no, obviamente, pero bueno, me pilló diferente porque era muy joven y me pilló un poco desubicada, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que estuvo bien, Pekín estuvo, o sea, Atenas, no sé si la organización, la villa estaba muy lejos del pabellón, teníamos que hacer mucho tiempo en autobús y tal, eso te lo recuerdo lo que recuerdo, ¿sabes? Sé de Pekín me pareció increíble, o sea, cómo lo tenían todo organizado, había voluntarios por todos lados, era muy, muy chulo y no sé qué sé que creo que quedamos sexta en Pekín. Eh, y, jolín, no sé, la verdad es que no sé cómo explicártelo, ¿no? Es como que de repente estás ahí con los mejores deportistas del mundo, que te estás cruzando con LeBron James, que, no sé, ya eres más consciente, porque entonces ya tenía 25 años y ya eres mucho más consciente y intentas vivir mucho más las cosas, ¿no? Luego Londres nos quedamos fuera por un mal año en 2011 y luego Río pues fue ya esa experiencia que vives ya con madurez, ¿no? Es decir, tengo 34 años, sé que va a ser mi último, ¿sabes? Probablemente, y que va a ser mi último y que lo voy a vivir, pero vamos, es que me da igual, peti, ¿no? O sea, una cosa como muy loca, ¿no? O sea, voy a vivirlo, Lo que sí, por ejemplo, que todo el mundo hace, que yo nunca he hecho, creo que con alguna gente sí, estos últimos en Río, es hacerme fotos con los deportistas más conocidos, que nunca lo he hecho porque me da una vergüenza horrible. Y que todo el mundo, ¿sabes? Ahora pone sus fotos con, yo qué sé, con Kobe, con tal, ¿sabes? Y yo pues es como, nunca me he atrevido porque siempre pienso como que son gente que lleva
que tienen que hacer tantas fotos al día que me da muchísimo apuro. Ya, a mí también me pasa eso. Poco, ¿no? Sí. Y me da muchísimo apuro y pienso, jolín, fíjate que podría pues haberlo hecho, ¿no? Y ahora lo pienso y digo, pero bueno, no, tampoco es una cosa que yo lo viví muy, muy intensamente, tío. Además, bueno, fue increíble, fue un broche con una medalla de plata y bueno, creo que eso era para todos algo como impensable, ¿no? Y bueno, y la verdad es que... Yo creo que los Juegos de Río, y ahora hablemos del deporte femenino, fueron... No sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que fueron un antes y un después en el deporte femenino, ¿no? Pues ya veníamos de hacer cosas en el deporte español a nivel, en el categoría femenina durante muchos años. Yo creo que Barcelona 92 fue el antes y el después. Pero yo creo que Río en 2016 es donde realmente el deporte femenino, ostras, tiene una mejora sustancial en muchísimas pruebas y de hecho la gran parte de las medallas vienen por el deporte femenino. ¿Qué te parece a ti el deporte femenino? ¿Cómo ves el deporte femenino hoy en día? Pues la verdad es que creo que tiene razón en lo de Río, ¿no? Es decir, el deporte femenino tiene mucha visibilidad, pero la visibilidad que te dan los Juegos Olímpicos no te la da ningún evento, ¿no? Porque normalmente la gente que le gusta el baloncesto femenino, o sea, es gente que le gusta el baloncesto. Por ejemplo, no ve la gente de atletismo, no ve, o puede ser que no vea un europeo de baloncesto femenino, ¿no? Entonces, pero sí ve los Juegos. Creo que es el evento en el que la gente se pone, claro, que la gente se pone delante de la tele y ve todo lo que le echen, ¿no? Entonces, pues yo creo que es pero pasa una cosa, Lucy, que pasa, perdona que te, y ahora continuamos, sí. Pero pasa una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que efectivamente tú dices, la gente se pone a ver Juegos Olímpicos en la tele y ve todos los deportes, pero hay una cosa que a mí me molesta, y lo tengo que decir, me molesta, y es que se nos olvida las historias que hay detrás. Por ejemplo, yo el año de Río en 2016 hice una serie de articulillos pequeños que fui publicando de las historias de estas mujeres, y detrás de esas historias había auténticos dramas para llegar a los Juegos Olímpicos con un montón de falta de recursos y de ayudas. Por ejemplo, las chavalas de la vela, que tuvieron que irse a Miami al conseguir la clasificación para los Juegos Olímpicos sin embarcación, y tuvieron que prestar la embarcación allí. La chavala de lucha grecorromana, con un entrenador que no le pagaba a la federación y que tenía que el pobre hombre, que era electricista, ir a verla a los entrenamientos en las horas intempestivas. O sea, detrás de todas, bueno, de las chavalas de balonmano, que muchas de ellas están jugando fuera, otras, ya hablaremos de esto, de compaginar trabajo con deporte, que yo creo que está muy bonito, pero que detrás de todo eso hay algo que no se enseña y que habría que enseñar. Sí, yo obviamente no conozco muy de cerca la realidad de otros deportes, ¿no? Pero bueno, sí que me imagino que hay gente que, o sea, me imagino la falta de medios que hay para ciertos deportes, sobre todo yo entiendo que deportes individuales, ¿no? Bueno, sí que es cierto que, por ejemplo, en baloncesto, de las que fuimos a Río, prácticamente todo el equipo jugaba en el extranjero también, o sea, gente que tiene que salir porque aquí no hay tantos recursos como en el extranjero. Bueno, yo entiendo que deportes individuales esto se multiplicará por... Quiere decir que tu asignación para un año o para un ciclo dependa de una marca en los juegos o de una marca o de obtener marca. Esto, claro, estoy hablando totalmente desde el desconocimiento porque no conozco la realidad de otros deportes. Son historias que entiendo que si son deportes minoritarios y encima además mujeres, pues la cosa se complica muchísimo más, ¿no? Pero bueno, pues lo que te comentaba, el tema de que la gente se sienta y lo ve absolutamente todo, y una medalla para España es una medalla para España. Y yo creo que es el único momento de competición, o sea, el único momento, el único campeonato, como quieras llamarlo, en el que la gente iguala lo masculino a lo femenino. Total. Es una medalla. Sí, sí. Te da igual. Sí, sí. Está en el casillero, pero te da igual si es de Mireia Belmonte, sí, o si es de Rafa Nadal, ¿no? Y a la gente le da igual porque la contabiliza igual, ¿no? Pero bueno, siempre pues por estas cositas luego ya vuelves al mundo real, sales en los Juegos Olímpicos y dices, joder, fútbol femenino, básquet femenino, ¿sabes? Y bueno, eso es un poquito ahí ese abismo que nos separa de Oye, cuéntame, más hablado antes de la experiencia en el extranjero. Yo quiero que me cuentes un poco cómo fue tu experiencia en el extranjero, en Zagreb, en Croacia, que yo he estado allí y hay una gran afición por el baloncesto.
o en Hungría, que Sí. también lo hay. Y hay una anécdota que yo que he estado investigando y he estado mirando cositas, una anécdota que cuentas que me parece muy divertida de un viaje que fuiste en furgoneta con el equipo y con el entrenador que os llevaba a todas en la furgoneta, ¿no? Ajá. Y eso me pareció muy divertido porque dices, hostia, vengo a jugar aquí al extranjero y resulta que Bueno, nos llevas ese entrenador en la furgoneta. bueno, en mi línea, a ver, te he de decir que en mi línea, no sé si lo he dicho alguna otra vez, en mi línea en Croacia no me pagaron. Yo había hecho contrato por 2 años y en Navidad me fui con medio mes. O sea, desde agosto hasta Navidades me pagaron Gratis. medio mes, ¿vale? Sí, sí, todo gratis, todo por supuesto. Y claro, viajábamos. Claro, esto me da risa, pero es triste, porque viajábamos como en lo que podían pagar en ese momento. Es decir, furgoneta, coche del entrenador, el entrenador que viajaba con su madre, una señora que se sentaba en el banquillo, una señora mayor. O Y sea, perdona que claro, me ría, pero es que yo cuando leí no, no, esta anécdota, no, es que es que ahora me me estoy hace mucha imaginando la gracia, porque pues, situación. claro. Claro, viajamos en lo que le salía más barato. Hicimos un viaje de Euroliga, fuimos a Praga desde Zagreb en autobús, que podían ser fácil 12 horas en Sí, autobús, sí. y luego fuimos a un pueblo de Eslovaquia a jugar y nos volvimos a Zagreb, y eran auténticas locuras. Y todo esto sin cobrar. O sea, es decir... Y jugando en Euroliga, ojo. Sí, y el equipo de una Euroliga, dos telediarios, porque en Navidad se había ido la mitad del equipo, normal, Claro. ¿sabes? Esto fue también muy gracioso porque me enteré que me cortaban por una página de baloncesto europeo, que es una página de ser de alguien aficionado. Me enteré que me cortaban por esa página. Me decían que era uno de los contratos más altos del equipo y que no. O sea, yo te juro, o sea, yo vine de vacaciones a Barcelona, me despidió el entrenador porque hicimos un poco la cena de Navidad y tal, y digo, bueno, tal, no sé qué, vale. Venga, hasta luego, nos vamos a la vuelta. Y cuando llego a Barcelona me mandan un link y me habían cortado. Bueno, me habían cortado. Decían que me habían cortado y yo no había tenido ni mi agente ni yo ningún tipo de noticia de nada. Y digo, ¿cómo que me habéis cortado? Si no me estoy pagando, ¿cómo me vais a cortar? ¿Sabes? Fue como, bueno, pues esto fue... Y bueno, luego me salió el tema de Hungría, que había un entrenador español que ahora está con la selección de asistente, Roberto Hernández. Bueno, y me llamó y fui a Hungría y bueno, contra todo pronóstico acabamos ganando la liga. También me dejaron algún dinerito por ahí, pero bueno, esto menos significativo. Pero bueno, la verdad es que ya me volví a España, ¿cómo se dice? Me volví a España, vamos, ¿sabes? Como ya no quiero volver a salir al extranjero, o sea, no sabía ni si quería volver a jugar a baloncesto porque fue muy duro estar. Me lo pasé muy bien, conocí a gente muy, muy guay. Pues claro, obviamente, pues ya te vas a la fiesta, ¿no? Y ya dices, bueno, total, ¿sabes? O sea, quiero decir, no me pagan, estoy aquí puteadísima, con perdón de la palabra. Y tal, pues oye, mira, chico, por lo menos me voy de turismo y me voy a conocer gente y tal, ¿no? Claro, y al final pues me volví muy, muy asqueada y con muchas ganas de mandarlo todo muy lejos, ¿no? Porque bueno, porque obviamente te vas fuera al extranjero con mejores condiciones económicas Y vuelves sin nada. y te vuelves pues apaleada y escarmentada, ¿no? Bueno, esa era un poco mi idea, pues eso. Pero bueno, luego era joven, tenía entonces 31 años, ¿sabes? Y digo, jolín, pero ¿cómo me voy a retirar ahora? O sea, a mí esto me gusta, ¿sabes? O sea, quiero decir, me gusta, me lo paso bien, lo he hecho de menos y bueno, entonces pues fiché en Huelva 2 años. Oye, Lucy, ¿y jugar en Estados Unidos nunca hubiese sido una opción? ¿Nunca se te presentó una opción para jugar en la Liga Americana? Mm, sí, se me presentó una opción cuando yo tenía muy pocos, 20 años, así, 21. Se me presentó opción para ir a jugar a Charlotte, un equipo que ya no existe. Lo que pasa es que, claro, yo entonces iba con la selección ahora sí que se concentran, como la liga dura mucho y ahora hay mucha competición, la selección se concentra mucho menos tiempo, pero antes la selección te concentrabas 2 meses y medio fácil, 2 meses mínimo. Y entonces, pues siempre tenía un poquito de miedo de decir, pues me voy a Estados Unidos y dejo la selección, cuando vuelva voy a seguir viviendo a la selección. Siempre Claro. tienes un poco esa duda, ¿no? De decir, me volverán a llamar o cogerán a otra persona o... Entonces yo siempre he sentido, por decirlo de alguna manera, he sido totalmente fiel a la selección en el sentido de que si iba a haber concentración, iba a haber competición con la selección, no me voy a ir a Estados Unidos para jugar 2, 3 meses
y luego volver, ¿no? Entonces me merecía muchísimo más la pena estar con la selección y la verdad es que estaba también mucho, bueno, más cerca de casa, pero estaba aquí en España, jugaba competiciones internacionales y bueno, creo que no me arrepiento de no me arrepiento de no haber ido tampoco, ¿no? Porque yo creo que la selección ha hecho eh, muy buena carrera, muy buen papel y creo que estoy bastante orgullosa de ello, ¿no? Vamos a ir leyendo durante la entrevista, que ahora vamos a cambiar de tercio. Vamos a ir leyendo algunas preguntas que nos van soltando por el chat y tengo aquí a mi amigo Héctor, que vive en Alemania, y nos ha hecho una pregunta que a mí me parece interesante. Hablando antes sobre el fútbol y las diferencias con el baloncesto y la pasta que se mueve, nos preguntaba que en el fútbol está claro que quién se lleva la pasta, que la televisión, los jugadores, los contratos publicitarios, y nos pregunta quién se lleva la pasta en el básquet femenino. ¿Quién se lleva la pasta? ¿Pero en qué sentido? Estábamos hablando antes pues eso, de que habían dicho, de que en el fútbol femenino, por ejemplo, o en el fútbol masculino, realmente la pasta se mueve pues en los contratos en televisión, en los jugadores, en los contratos publicitarios. Entiendo que Héctor se refiere a que en el baloncesto femenino, entonces, ¿quién se está llevando el dinero? Porque... Bueno, es que la infraestructura de baloncesto femenino es, o sea, es que no es ni un 1% claro. de la que es el baloncesto masculino con el tema de los derechos de imagen, no sé, o sea, funciona todo obviamente por patrocinadores y bueno, y los derechos televisivos al final, no sé si retransmite, creo que están retransmitiendo un partido a la semana en Teledeporte, ¿no? Y sí, bueno, que a mí eso me parece totalmente mal, porque hombre, si queremos dar pero más... hay que compartir hay que compartir con otros deportes y que sí, pero un partido me parece insuficiente. A mí por lo menos me parece insuficiente. Sí, uno o dos partidos están dando, sí que es cierto que de selección están dando muchos. Bueno, pero al final también esas retransmisiones hay que pagarlas y bueno, y son los sponsors los que ponen el dinero para pagar esas retransmisiones, ¿no? Claro, pero para como nos contabas, joder, pero es que al final lo que hemos vivido muchos jugadores es que no nos pagan, joder, entonces digo yo, joder, ¿quién se está llevando entonces la pasta? Porque si no pagan las jugadoras... No, bueno, yo entiendo bueno, a ver, claro, yo es que hablo de esto y igual gente de otros deportes no lo entiende. Los clubes tienen sponsors que les dan dinero, tienen subvenciones en su momento. Cuando a mí, por ejemplo, me empezó a pasar lo de los impagos al principio, daban subvenciones muy potentes, las comunidades autónomas, los ayuntamientos daban subvenciones muy potentes, hablo de antes de 2008. Entonces, que eso es lo que bueno, le ha pasado al balonmano. todo esto claro, el tema es que funcionamos igual, ¿no? O sea, funcionamos por patrocinadores, los clubes tienen patrocinadores, sponsors que les dan dinero y sobre todo pues subvenciones públicas. Entonces, cuando dejó de haber dinero hubo un subidón muy fuerte en la época de construcción, como en todo, que había mucho dinero, pero bueno, cuando empezó a caer todo, pues se cayó el deporte, claro. Se cayó el deporte y esto nos pasó a todos, ¿no? Entonces, pues bueno, los clubes son entidades, no te diría, sí, son privadas, ¿no? Que bueno, que tienen acuerdos con patrocinadores y bueno, y subvenciones y entonces pues de eso es lo que pagan las jugadoras y pagan toda la competición, ¿no? Así un poco funcionamos, ¿no? Entonces, pues lo que te digo, pues mucha gente contaba en el momento de los impagos contaba con ciertas subvenciones públicas y ciertos dineros de constructoras o de promotores, o sea, de promotoras, y ese dinero pues nunca más se supo de él porque no llegaron en muchos casos no llegaron a la club. Está claro que es un fracaso del sistema español es haber vivido del dinero como dices tú, de las subvenciones a base del ladrillazo. Si esto no hubiese existido, no hubiésemos tenido estos problemas. Oye, ¿por qué psicología? ¿Por qué te decantaste por la psicología? Pues era una carrera que me gustaba de siempre, de toda la vida. Cuando empecé en Zaragoza, yo quería hacerla, me dijeron que sí que había. Pero cuando llegué a Zaragoza con 18 años me dijeron que tenía que ir a la UNED, a Calatayud. Bueno, no que tenía que ir a la UNED, que estudiaba en casa y que luego tenía que examinarme. Yo no, eso no me convencía mucho, con 18 años no me convencía. Y entonces, pues bueno, yo siempre quise y otra carrera que la acabé dejando porque no me hacía mucho y me metí a veterinaria. Cuando fui a jugar a León me metí en veterinaria, pero imposible, una cantidad de horas
de horas de prácticas que iba loquísima. O sea, todo el día y no podía. O sea, no me daba la vida. No. Incluso en la carrera había gente que estudiaba solo eso y no sacaba asignatura. O sea, para mí era imposible. O sea, compaginar todo, entrenábamos, teníamos un horario un poco extraño, el que nos dejaban los chicos en León, que era de 1 de la tarde de 1 a 3 y de 9 a 11, de 1 a 3 de la mañana y de 9 a 11 de la noche. Y entre esos horarios iba haciendo de 8 a 12 hacía clase, de 4 a 6 volvía a hacer clase, o de 4 a 8, dependiendo, entonces entrenaba, pero claro, era un día que era una locura. Entonces ya cuando volví a Zaragoza la dejé, cuando fui a Zaragoza a jugar la dejé. Y cuando fui al extranjero, pues dije, oye, tendré que hacer algo con mi vida, ¿no? Entonces, pues vi que en la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, pues hacían psicología. Y a mí psicología siempre me había gustado. No sé, siempre la gente que dice que la gente que estudiamos psicología es porque estamos un poco para allá, ¿no? Pero bueno, yo creo que en más o menos medida todos tenemos alguna carita en la cabeza. Todos. O sea, que diga que no miente, ¿no? Y bueno, me gusta mucho, soy mucho así como de observar mucho a la gente, ¿no? Y de observar comportamientos y de intentar entenderlos, ¿no? Y bueno, luego me fascina muchísimo el comportamiento humano, el cerebro. ¿Qué pasa en tu cerebro para que te comportes de esa manera, ¿no? Y pues, al final no me lo pensé, ¿no? Vi que era psicología y dije, pues adelante. Y fui sacándola muy poquito a poco. Empecé con 2 asignaturas y hace 2 años, 3 años me puse muy a saco ya. Ya me cogía 8 asignaturas al semestre, o sea, muy locura. Pero bueno, estoy viva y la he acabado. Así que, qué bien. Oye, hay una pregunta que siempre le hago a los invitados, que es el tema de la política, ¿no? Es un tema que a mí me parece muy normal, que debemos de hablar de política y normalizar un poco una cosa que se ha denostado mucho por parte de la clase política, pero que me parece que es una ciencia muy bonita porque yo creo que todo es política, al final todo es política. Incluso cuando decides comprar una barra de una marca, una barra de pan de una marca diferente de otra, eso es política. ¿Por qué les cuesta tanto a los deportistas hablar de política? Yo creo que por el linchamiento público. Porque se produce, o sea, estamos en un momento de locura absoluta, creo. O sea, es surrealista. O sea, ahora hay una pelea continua en el que, bueno, que la gente está muy polarizada y que un deportista, yo sé, por ejemplo, hay deportistas que son muy conocidos y dan su opinión y se les lincha, pero esa gente están acostumbrados a recibir críticas. Pero hay otros deportistas que no somos tan conocidos, que igual decimos o una cosa o pones un tuit o algo y enseguida te van a conocer ¿sabes? No te van a conocer por tu deporte, te van a conocer porque un día dijiste que, jolín, ¿sabes? Sí, eso me suena. No sé si me explico. Y entonces, pues, es duro, ¿no? Es duro. No entiendo que todo, yo soy de las que piensa que todo es política. O sea, todo. O sea, el cómo tienes que hacer las cosas, en qué trabajas, en cómo cobras, en el sistema de sanidad, en el sistema de educación, todo es resultado de políticas, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que las prácticas de este semestre de la carrera las estaba haciendo en intervención social y si ya de por sí me daba cuenta de que el tema estaba chungo, haciéndolas en intervención social me he dado cuenta de que la cosa está mucho peor de lo que pensaba, ¿no? De la gente, yo me refiero de la gente de a pie, ¿no? De gente con muchos problemas y bueno, y al final pues al final se tiene, o sea, de alguna manera u otra se tiene que arreglar, ¿no? Quiero decir que al final, no sé, entiendo que hay mucha crispación y no entiendo por qué, porque todos, o sea, es muy lícito que todos tengamos una opinión formada y que todos, no sé, quiero decir, tampoco... Hay gente que me da mucha rabia que dice, yo es que no, a mí no la política, ¿para qué, no? Sí, me da igual. A mí me da rabia, ¿no? Porque ¿Por qué? o sea, todos tenemos unas ideas, ¿no? Como el gente que dice la política. A mí no me interesa, así es que no. Todos tenemos unas ideas y al final, ostras, tus mismas ideas por tus mismas ideas vas a saber, ¿no? No que seas un partido político u otro, sino una ideología, ¿no? Porque al final todos
creo que disentimos con cosas que dicen los partidos políticos, nos guste más, nos guste menos, pero todos tenemos criterio y no sé, somos capaces de criticar aunque tu partido o el partido que tú crees que se ajusta más haga cosas que no te parezcan bien, ¿no? Y eso es tener crítica y tener perspectiva, ¿no? Bueno, y que política, efectivamente, como tú dices, es todo. O sea, al final, cuando uno dice yo es que paso de la política, pues se está equivocando porque todo lo que se hace en la política le repercute a él. ¿Cómo ves el papel de la mujer hoy por hoy en la política española? Porque hace poco se ha aprobado la ley trans, la ley de los derechos LGTBI. Hay un movimiento claro feminista que quiere impulsar el que la mujer esté al frente, después de tantísimos años en donde parece que la mujer tenía que estar con ese sentimiento patriarcal en un segundo lugar. ¿Cómo ves todo esto? A ver, es que el tema de la ley trans estoy ahí muy, muy investigando porque sé que hay mucha división y bueno, hay cosas que me gustan y hay cosas que no. También te lo tengo que decir. El papel de la mujer en la política, pues bien, o sea, a ver, no te voy a hablar solo de política, te voy a hablar en altos cargos de cualquier cosa. Faltan muchas mujeres, y hay mujeres muy... A ver, esto la gente dice, no, es que los cupos, es que faltan muchísimas mujeres en muchos ámbitos de poder. Totalmente de acuerdo. Muy válidas, al igual que hay hombres muy válidos, pero faltan mujeres, muchas mujeres, en todas las cúpulas de poder. Porque sí que esto que está saliendo, que cada vez más hay más mujeres en política, pero conforme vas subiendo de rango, se van cayendo. ¿Sabes? No son el escalafón final, ¿no? Es decir, no están ahí en la cúpula del poder, ¿no? Y creo que es muy necesario. Es muy necesario porque bueno, porque hay gente muy, muy, muy válida. Y yo creo que esto irá pasando con la sociedad, ¿no? Y luego, una cosa que también me jode mucho, porque como buena feminista, ¿sabes? Bastante más que todo el mundo, bueno, ya sabes, ¿no? Que cuando dices, un día me llamaron feminazi en Twitter, que a mí estas cosas no me suele pasar, ¿no? Y entonces, claro, me quedé como gracias, como muy pillada, ¿sabes? Porque me llamaron feminazi y fue como, Dios, bien, ¿sabes? Como algo estoy diciendo bien que me están diciendo esto, ¿no? Bueno, creo que hay... Pero es que no entiendo por qué tiene que ser negativo el ser feminista. Yo soy feminista. Es que ser feminista no es malo. Es al revés. Es que hay otra frase que a mí me jode mucho, que es ni machismo ni feminismo, igualdad. Y es una frase muy jodida. Sí, lo es. Claro, mal y pronto. Porque no es cierto. Porque denota que la gente no sabe el significado del género. Exactamente. ¿No? Y entonces, bueno, y hay lo que me refería con cierto, y vosotros además en Podemos, a cada tuit, a cada cosa que dice alguien, es que las mujeres que hay en el partido, hablo de todos los partidos, están porque son algo de algún hombre. Entonces, esto es otro pensamiento que me parece asqueroso, patriarcal, ¿no? Me parece muy asqueroso y es muy machista pensar que una mujer está donde está, no por lo que ha hecho, sino con quién ha estado o con quién deja de estar o la relación que tenga con alguien, ¿no? Entonces, esto es algo que veo mucho también, que creo que la gente que antes le daba vergüenza decir ciertas cosas, ahora no le da vergüenza. Ya no les da vergüenza. Hablo del feminismo y también hablo en este sentido, por ejemplo, del racismo, ¿no? De la xenofobia. Que gente que antes se cortaba porque le daba vergüenza, porque todo el mundo se le echaba encima, ahora está hablando, ¿no? Y entonces por eso se ve y hace mucho ruido, aunque parezca que sean pocos, hace muchísimo ruido, ¿no? Entonces, pues, es algo como que preocupa en el sentido de que esta escalada siga, ¿no? De decir que hay gente que diga pues que la violencia no tiene género, estos mantras que calan muy profundo y que hacen muchísimo daño, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, a la lucha feminista, ¿no? En ese sentido. Y creo que bueno, que las cosas pues están un poquito crispadas. Están bastante. No sabía, es que es un tema muy extenso y pues bastante podemos estar hablando horas de esto, sí. ¿no? Pero bueno, pero
yo al final todo lo que también estoy diciendo es en base a mi opinión, a lo que yo veo, a lo que yo leo y en base a mis ideales, ¿no? También yo soy un poco romántica, idealísticamente, ¿no? Romántica, pero bueno, pero creo que existe ahí un blanqueamiento de ciertas cosas que no se debería, que amparando en la libertad de expresión que no se deberían de permitir. ¿Qué te parece Yolanda Díaz? A mí me encanta. A mí me encanta Yolanda Díaz, me parece una mujer muy inteligente, muy locuaz, o sea, que habla, me parece que cada vez que habla tiene muy claras las ideas y bueno, y sobre todo una ministra de Trabajo que es muy consciente de lo que está viviendo la clase obrera, que eso creo que es algo esencial para que los políticos ayuden a la gente, que sea capaz de empatizar y de comprender lo que puede pasar una persona de clase obrera trabajadora hoy en día, ¿no? Es decir, en la precariedad del trabajo, en el poco trabajo que hay, en las condiciones en las que está una persona hoy en día, ¿no? Me ha gustado porque has utilizado una frase que hay muchos deportistas que les cuesta hablar, que es clase obrera. O sea, es como muy antiguo, ¿no, macho? Es clase obrera, somos sí, clase obrera. Clase obrera. Somos clase obrera, somos... Bueno, además, yo no soy de las personas que piensan que la clase media está tendiendo a desaparecer, que está aumentando la brecha de pobreza y bueno, también es cierto que vengo de una familia humilde, mi madre emigró desde Sevilla, desde Andalucía, en los 60 y mi padre también, bueno, mi padre era de Zaragoza y vinieron a Barcelona a buscar trabajo y al final pues yo provengo de una familia humilde, trabajadora y bueno, son los valores que me han inculcado en mi casa, ¿no? Y además eso hace mella en la formación del chaval, ¿no? Cuando viene una clase de padres trabajadores y tal, pues eso hace mella en la formación de alguien. Oye, antes de empezar a... No, o sea, a mí me parece un poquito, no sé, me parece lógico que alguien así como yo sea, sobre todo yo que he crecido con educación pública, bueno, sabes, en mi familia pues obviamente ni faltaba pero tampoco sobraba excesivamente, entonces pues bueno, yo creo que me he criado en un ambiente, no sé, en el que he tenido que luchar mucho para conseguir, pero también he tenido que luchar mis padres y, ¿sabes? O sea, quiero decir que todos hemos sido un poco así, ¿no? No sé, que a veces también la gente se piensa un poco que los deportistas somos todo como los futbolistas, que estamos forrados todos y que no hacemos nada, que somos unos vagos. Exacto. ¡Ponte a trabajar! ¡Ponte a trabajar! Ese pensamiento, ¿no? Jugar a baloncesto, ¡guau! ¿Sabes? No, o sea, jolín, tu cosa te cuesta, ¿no? Y bueno, yo también viéndolo desde, obviamente, pues antes, cuando eres más joven, no tienes esa idea de política ni nada, pero bueno, luego te vas formando, te vas informando y al final, pues jolín, pues al final eres consciente, bueno, yo soy clase obrera, yo tengo una familia de clase obrera, vivo en un barrio, mi casa en un barrio obrero, o sea, de gente, pues no pide un gueto, pero en su momento fue un gueto de gente que venía de Extremadura, que migraba de Extremadura y Andalucía. Gente normal, gente normal. Claro, de gente obrera. Claro. ¿No? Sí. Oye, antes de entrar a la última parte de la entrevista, que van a ser las preguntas cortas, yo sí quería hacerte una pregunta porque creo que está de actualidad y me parece que hablando sobre lo que estabas comentando de la polarización de la sociedad, y es el tema de los indultos y me gustaría saber qué opinión tienes porque creo que yo, por ejemplo, sí estoy a favor de los indultos porque creo que se necesita un poquito de mesura en la política y no tanta crispación. ¿Qué opinión tienes sobre el tema de los indultos? Bueno, a ver, a mí el tema de los indultos me da por delante que quiero decir, y no tengo que justificarme ni nada. Yo no soy independentista, pero vivo en Cataluña y entiendo a todas las partes. Tengo amigos que son independentistas, tengo amigos que no lo son, tengo amigos que son españolistas y a todos los entiendo, ¿sabes? Pero sí que entiendo que meter a una persona en la cárcel por un ideal político creo que no corresponde con el momento en el que tenemos que estar de la democracia. Y creo que los indultos es un paso hacia el diálogo, ¿no? Lo que pasa es que bueno, esto de los indultos es que tiene tantos matices. O sea, sí, es complicado. Quiero decir, sí que es cierto que es un tema que desconecté mucho porque
porque no me convencían mucho los argumentos para la independencia, es decir, los argumentos que daba la gente para independizarse, no es que me hayan convencido, pero bueno, igual que yo soy charnega, ¿sabes? Yo soy súper mega catalana, ¿no? Como dice la gente, y bueno, y no me acaban de convencer, ¿no? A mí cuando algo no me convence, pues obviamente respeto, pero no voy a... Y bueno, pero sí que es cierto que me parece bien porque no, creo que no deberíamos ser un país de meter a la gente por ciertos ideales en la cárcel y porque hay que abrir un diálogo. O sea, es necesario, no puedes meter a la gente en la cárcel porque sí, sin haber entablado una conversación, no sé, una línea de diálogo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que necesitamos un poquito Sí, más es de... cierto que a mí, bueno, tengo que he de decir también que a mí el tema este de Cataluña me mosquea mucho porque nos usan muchísimo y nos usan Total. muchísimo los catalanes. Y A yo los cada vez ciudad- que salgo por ahí Sí. tenemos muy mala fama, ¿sabes? Y a mí la frase está de, uy, eres muy maja para ser catalana, ¿sabes? Y yo, me han Joder. dicho un montón de veces en un montón de sitios, ¿sabes? Es tremendo, es tremendo. Pero es que es un bombardeo, es que yo estaba en Pero eso, la culpa... del 1 de octubre. Pero esa la culpa la tienen los políticos porque yo creo que nos han contaminado mucho durante estos años con todo este tema y yo creo que todos tienen la culpa. Desde el Estado español han hecho las cosas muy mal, se ha llevado muy mal el tema de Cataluña. El Partido Popular ha hecho de todo esto una campaña atroz para denostar al sentimiento catalanista, que tienen mucho derecho de sentirlo. Y yo creo que en política a veces se necesita un poquito de mesura y un poquito de coherencia, Es ¿no? una cosa que viene muy, 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 muy de largo. Sí, Muy de sí. largo, yo me pierdo. Sí. O sea, yo he intentado buscar los orígenes y viene algo que viene muy de De largo. muy largo, Pues sí. gente que conozco que sus abuelos dicen que los catalanes somos pesados por tanto ya pidiendo. Y tremendo. viene muy de largo, es algo, creo que es un tema muy complejo, Sí. obviamente se ha hecho muchísima bola y no se ha actuado bien. Cada uno tendrá sus argumentos, sus motivos, sus razones, pero bueno, yo esto de encarcelar por encarcelar a la gente por un ideal político, si se demuestra que existe delito, yo voy adelante, ¿sabes? Pero bueno, soy más dada al diálogo. Sí que es cierto que lo que te digo, yo cuando pasó el 1 de octubre estaba en Zaragoza y bueno, poco menos que llamé a casa porque pensaba que había una guerra civil en Barcelona. Entonces también es cierto que no solo los políticos, sino los medios de comunicación que maximizan muchísimo las cosas en según qué lugares y a mí eso pues, es decir, como catalana y como persona que su familia está en Ripollet, pues me duele, ¿no? Porque lo veo y dices, ostras, creo que no lo merecemos, ¿no? Porque al final sí que es cierto que, y a mí me pasa, ¿no? Que dices, a veces los que hacen ruido son 4 tontos, pero es que hacen mucho ruido, ¿sabes? Sí. Son ciertas cosas. Entonces, Sí. quiero decir, si te van a quemar un contenedor en la Gran Vía de Barcelona, te van a estar poniendo la imagen del contenedor todo 50 veces seguidas sí. Y vas a pensar que estás viendo toda Barcelona. Correcto. Entonces, bueno, sí que fueron disturbios muy graves, pero yo llegué a asustarme. O sea, yo llegué a asustarme. Con mi familia aquí y todo, llegué a asustarme un poco. Pues se nos va terminando nuestra entrevista. Se me ha pasado súper rápido, Lucy. La verdad es que ha sido un gustazo. Sí, aquí, hemos estado aquí de chacha como si estés hoy contigo y echándonos unas risas. Y ha estado muy bien. Como si no se fuese a publicar un Manacar, hostia, por Uy, esta chunga de que Oye, vamos llegando a la parte final de la entrevista yo te voy diciendo algo y tú me vas y tú me respondes de manera corta. Un libro. Vale. Ostras, es que a mí lo de los libros, a ver, te voy a decir... Espérate. A mí estas entrevistas no me gustan nada porque pienso perfecto. 1984, George Orwell. Que la ha leído mucha gente. Un disco, el disco de tu vida. Uy, Love of Lesbian, 1999. Un aroma. Un aroma, los frutos rojos, como los frutos rojos. No, espera, el jazmín, voy a decir el jazmín. ¿El jazmín? Anda, ese es el mío, lo dije yo en una entrevista eso. Jazmín. Un lugar. Barcelona. El momento deportivo más bonito. Para mí la medalla de plata olímpica. Veterinaria.
la profesión de mi vida. Manfilter. Mis inicios, mis mitades, mis finales, bueno, Manfilter 8 años de mi vida. Sito Alonso. Buen entrenador y buen amigo mío. Un referente. O una referente. Un referente, bueno, yo sobre todo digo muchas veces la gente es un típico tópico, pero mis padres, bueno, en fin, me lo han enseñado todo, la verdad. Tanto mi padre como mi madre. Pablo Iglesias. Un gran, ¿cómo diría? Como persona que habla, un gran orador. ¿Un qué? Orador. Un gran orador, exacto. Atenas. Mis primeros juegos. Río 16. Te diría medalla de plata, pero también te diría mi final con la selección. El futuro de Luz y Pascua. Un poco incierto, ahora mismo. Incierto y muy negro, pero bueno, ahí estamos. Y por último, un deseo. La paz en el mundo, no es broma. broma, no es broma. Un deseo, pues... no sabría decirte. Odio estas entrevistas así tan cortitas porque tengo tantas cosas en la cabeza que coger una me resulta imposible. Un deseo, pues... nada, por lo menos para mí me encantaría encontrar el camino. Pues ha sido un verdadero placer, Lucy, haberte conocido, hablar contigo, a ver que te hayas pasado por mi programa. La verdad es que ha sido un verdadero placer, me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias por pasarte por aquí, por mi canal, por prestarme 1 hora y cuarto que ha durado la entrevista de tu vida. Te deseo todo lo mejor. Ha sido, de verdad, un auténtico orgullo que hayas podido pasarte porque, bueno, no todos los días pasan por aquí medallistas olímpicos. Verás los Juegos de Tokio con pasión, entiendo. Sí, espero verlos en casita tranquila. Y con nostalgia. Ojalá pudiese estar allí, primero como jugadora o como espectadora, que creo que no sé si va a poder ir mucha gente. Pero bueno, ya que no me queda otra, pues desde el sofá de casa. Bueno, pues muchísimas gracias por pasarte, Lucy, un placer, muchas gracias a todos y a todas los que habéis estado hoy, muchísimas gracias por haber pasado con nosotros esta tarde en mi canal. La próxima semana vamos a cambiar de tercio y vamos a estar con un amigo y vamos a hablar sobre salud mental, vamos a hablar sobre problemas psicológicos, vamos a hablar de la ley de salud mental y será el próximo jueves a las 7 de la tarde, os espero aquí en mi canal. No podéis faltar. Muchísimas gracias por estar. Como siempre, salud, República. Hasta luego, hasta pronto. Gracias por todo. Cuidaros mucho.